Compañeros y compatriotas, yo apruebo de esa tesis de Rafael Hernández Colón. No tiene nada que sea en detrimento del Estado libre asociado, no contiene nada que sea en detrimento de la unión permanente con los Estados Unidos de América. ¡Adelante, popular! ¡Adelante, popular! Bienvenidos al 13º episodio de Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y hoy estoy con Luis Feliu y tenemos de invitado del podcast Escape Sonoro a Javier González. Señores, ¿cómo están? Saludos. Gracias por darme el brinquecito aquí. Seguro que sí. ¿Qué estaba haciendo esta semana? Pues, hermano, trabajando demasiado. Muchas cosas. Corriendo toda la tienda solo, básicamente, bregando con mi podcast, bregando con la música, todo eso, pero más tiempo en el trabajo. Y hoy era mi único día libre. Lo descansé bastante, pero jugué juegos de mesa, Twister, Operation, todas esas cosas para recordar la vieja escuela. Sí, me fui. Eso es pasar el tiempo de cuando no hay luz. Exactamente. Y como allá en Ponce, donde tú vives, eso de la luz se va cada rato, todavía no para de temblar. No te niego que es la realidad. En mi casa se va la luz por lo menos una vez al día. Eso es lo que pasa en las repúblicas bananeras, como la República Bananera de Ponce. Diablo. Mira. Me ofendería si yo fuera de Ponce, pero como yo no soy de Ponce, no me ofendo. ¿Tú eres oriundo es que se dice? Oriundo. Sí. De Villalba. De Villalba, Puerto Rico. Entonces, vivo en Ponce, por eso de que pues he trabajado toda la vida, la mayoría de mi vida en Ponce, y pues las oportunidades han corrido por diferentes lugares, y ahora estoy trabajando en Mayagüez, pero sigo viviendo en Ponce. Por cuestión de no irme muy lejos y estar cerca de la familia también. Oye, y ¿sabes? Para los que se están preguntando cómo fue que caíste aquí, nosotros llegamos a trabajar varios años en un restaurante en Condado. Lo puedes decir porque ya no existe ese restaurante, así que... Danny's la extinta pizzería Danny's International. La desaparecida pizzería Danny's International allá en la Ashford. Y este muchacho que estaba de Villalba, emigró a Ponce y de momento por cosas de la vida cayó allí en San Juan. En La Piñero, me recuerdo, por ahí, ¿verdad? Río Piedra. Ahí que tiene tu apartamentito y trabajando ahí con nosotros y la pasamos súper cabrón. Sí, mano. Fueron de las primeras personas que conocí que fueron cool. No, verdad que el corillito de nosotros en esa época era cool. O sea, sí. De ahí salió todo este revolú de Resaltador de la Realidad. Estaba Mario, estaba Ismael, estaba Giancarlo. Había medio mundo que aportó a ese primer concepto. Que ahora es un podcast. Estamos, tú sabes, ahora está jodida. Pero nada. De Feliu. Sí, sobre todo el Mandifá. Yo creo que el primero lo tengo. Sí. Mira, eso viene por ahí, los cómics y las ilustraciones, eso, prepárense, que eso viene duro. Oye. Bueno, pues nada, vamos al tema de la semana. Estamos a ley de nada de conmemorar el día de la inauguración de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, lo que quiera que signifique eso. Lo mejor de Puerto Rico. Sí, lo mejor de dos mundos, dijo Rafael Hernández Colón. Mira, el concepto de Estado Libre Asociado es un concepto que no es de Luis Muñoz Marín, para esos populares reventados que piensan que es el padre fundador de esa idea Nobel, lo que era el Estado Libre Asociado. No, la idea viene de un legislador en los años 20, de apellido Rivera Mondragón, que dijo, ¿verdad?, que Puerto Rico debía convertirse en un libre Estado asociado, tal y como era lo que era el Canadá y todas estas ex colonias británicas, que pues empezaron a tener un grado de soberanía hasta que poco a poco se convirtieron en ¿verdad?, países libres y soberanos. Esa es la idea de Mondragón, que es una idea vaga de lo que hoy se conoce como la libre asociación, que vamos a hablar
de verdad, más adelante de eso, de lo que es la libre asociación, ¿verdad? Lo que aspira a Carmen Yulín y Manuel Natal. Pero pues esta idea no es original, como vuelvo y repito, del Partido Popular ni de Muñoz Marín. Esa idea, Mondragón, si no mal recuerdo, era parte del Partido Unión y lo que eventualmente se convirtió en el Partido Liberal, lo que vendría siendo hoy, ¿verdad?, los remanentes del Partido Popular. Entonces, pues esa idea se fue cuajando en la idea de algunos puertorriqueños, porque hay que recordar que al principio del siglo pasado, del siglo XX, pues los partidos políticos en Puerto Rico eran o estadistas o independentistas. Y el partido de mayoría, que era el Partido Unión, en su mayoría, en su núcleo de la mayoría, eran independentistas. Pues ya que estoy en esa área de la historia, vamos a empezar, ¿verdad? Con cómo es que surge, cómo es que llegamos a esto de Lela. Puerto Rico, ¿verdad? Queda claro que Puerto Rico fue colonia de España hasta 1898, bajo el contexto de la guerra hispano-cubano-estadounidense. La soberanía de Puerto Rico pasa de manos del Reino de España a la Federación de los Estados Unidos, y en el Tratado de Paz que se firmó en París el 10 de diciembre de 1898 se establece que la suerte de los puertorriqueños caerá en manos del Congreso de los Estados Unidos en virtud a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. La cláusula territorial, que todavía nosotros estamos bajo ese poder, establece que la suerte de los territorios, que es de los cuales Estados Unidos, establece que los territorios, el Congreso de los Estados Unidos tendrá poder sobre los territorios, todo lo que tenga que ver con los territorios, el Congreso es quien tiene el poder. Entonces, Estados Unidos pues se encontró con un territorio, ¿verdad?, diferente a lo que había encontrado anteriormente. ¿Por dónde fue que entraron ellos? ¿Por Guánica? Por Guánica. Sí, entraron con el sello ahí del Tratado de París. Mire, gente, venimos en paz. No, loco, espérate, no, para. Estamos en paz. Mira, we come in peace, man. Centella, el Tratado de París, cuando ya el Tratado de París se firmó, ya los americanos estaban establecidos aquí, ya había hasta un gobernador americano aquí. Hace 2 años. No. Mira cómo fue esto. Marzo bombardean San Juan. En marzo bombardean San Juan. Explica eso, ajá. Fue un bombardeo aislado. Se pasó la agenda, y el 25 de julio invaden por Guánica. Y como a las par de semanas, creo que un mes, cuando ya iban ¿verdad? Ya tenían el territorio del sur básicamente dominado, pues en agosto se firma el armisticio, o sea, se acaba la guerra. Y en diciembre es que formalmente la guerra se acaba con el Tratado de París. Pues ya yo he explicado esto en otros podcasts. Y entonces en el 1900 es lo de la ley Foraker. Ok, la ley Foraker viene, ¿verdad? Esto es un precedente en la historia americana, porque cuando los americanos, que yo creo que yo lo expliqué en el podcast de lo de la estadidad, que estábamos hablando del referéndum y todas las jodiendas. Pero refrescanos la memoria. Ajá. Básicamente, la tradición en el siglo XIX fue comprar territorios y prometer estadidad. Hacer una ley orgánica que le asegurara la estadidad eventualmente a ese territorio. O ganarle el territorio en una guerra y entonces ofrecerle la estadidad a ese territorio. Porque esos territorios básicamente estaban despoblados y las pocas poblaciones que habían en esos territorios eran de indígenas, que para ese entonces ellos no lo conceptualizaban como seres humanos. O en el caso de los territorios mexicanos, eran mexicanos, ellos lo que tenían que hacer era superar el número de los mexicanos, y con eso aseguraban que la estadidad fuera para americanos. Porque la estadidad básicamente estaba asegurada para hombres blancos estadounidenses. Cuando llegan a Puerto Rico, se topan con la cuestión de que hay 1 millón de puertorriqueños. 1 millón de puertorriqueños que son católicos, que son negros, que hablan español, que para la idea de ese entonces eran personas inferiores a ellos. A pesar de que aquí ya habían escritores, intelectuales, aquí ya había teléfono. Inclusive en las notas de los militares, cuando ellos invaden, ellos se van por la carretera central, como que había construido los españoles, y ellos quedaron totalmente fascinados por esa construcción, porque en Estados Unidos no habían carreteras, en Estados Unidos lo que habían eran trenes, pero carreteras como las que había en Puerto Rico no. Pero aún así tenían la idea de que nosotros éramos inferiores a ellos, a pesar de que teníamos un montón de cosas aquí en Puerto Rico ya habían bancos, lo único que no había universidad, pero habían
un fracatán de intelectuales. Anyway, eso no viene al caso. Lo que sí es que cuando se toman con que hay una identidad como pueblo bastante fuerte, en un territorio bastante pequeño, con un montón de gente, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque en ese mismo entonces también adquieren a Hawái. Y vérate que ambas leyes, las leyes orgánicas de ambos territorios, surgen el mismo año, pero ambas con dos dinámicas totalmente diferentes. Hawái sigue lo que en ese otro podcast hablé, que es lo que se llama la doctrina de la ordenanza del noroeste, que es lo que va a llevar un territorio a ser estado, mientras que en Puerto Rico hacen todo lo contrario. Ponen una tarifa, que le llamaron la tarifa Dinley, que eso no se daba, porque de hecho la Constitución lo prohíbe, que entre territorios y estados y entre los estados, el comercio interestatal tiene que ser de libre de aranceles, tarifas, todos estos impuestos. Pero con Puerto Rico no pasó así. A los puertorriqueños le crearon la ciudadanía puertorriqueña, no le extendieron la ciudadanía americana. Crearon la posición del comisionado residente, que era un tipo de embajador, que de hecho hasta 2 años después que se crea la ley Foraker, el comisionado no entraba al floor de la Cámara de Representantes. Es por una enmienda a un reglamento que es que en 1902 entra el comisionado residente al floor, al hemiciclo. Es una cosa que no tiene precedente. Entonces, esa ley dio paso a lo que se conocieron como los casos insulares. Y esos casos insulares definieron la relación, como hablamos en el podcast anterior, no, el pasado, de la relación tóxica entre Puerto Rico y los Estados Unidos, que es la que define entonces el territorio no incorporado. Y la definición la da el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es pertenece a, pero no es parte de. O sea, Puerto Rico es una propiedad de los Estados Unidos, pero no forma parte de la Federación de los Estados Unidos. Entonces, esa es la definición de lo que Puerto Rico era en ese entonces y sigue siendo hoy. Porque la ley Jones, que viene en 1917, que es la que nos da la ciudadanía americana, pues rápido los congresistas fueron claros, esto no es una promesa de estadidad. Obviamente se da por un contexto, ¿verdad? Podría ser otro podcast solamente hablando de eso, pero a lo que voy es que la ley Jones lo que hace es... Que te interrumpa. Esto del 1917, quiero saber la opinión de Javi y tuya. Yo había escuchado muchas teorías de que esto fue realmente, nos dieron la ciudadanía americana porque necesitaban soldados para ir a la guerra. Sí. Y dije, bueno, tenemos 1 millón de personas aquí viviendo. Vamos a aprovecharlo porque claro, Puerto Rico es un punto estratégico militar. Pero eso ya fue con la ley Jones. La ley Jones, exacto. Que sí, es la que nos da la ciudadanía. Ajá, porque con la Foraker todavía estaban ahí en el más o menos. Estoy hablando de la de 1917. Esa es la ley Jones. ¿Verdad? La ley Jones es de 1917. Mira, por encimita. Esa idea siempre ha estado en la historia de Puerto Rico, pero se invalida con el hecho de que bajo la ley Foraker, muchísimos puertorriqueños participaron del ejército de los Estados Unidos. Gente se inscribía, gente participaba. O sea que, ¿verdad? Porque hay otras cosas de más peso que ocurrieron en la época que la misma, porque recuerda que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, debo decir, tarde, o sea, entra a lo último. Sí. La ley, la extensión de la ciudadanía americana a los puertorriqueños se da primero porque por miedo a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le ofrece a Dinamarca comprar las Islas Vírgenes por temor a que Alemania invadiera Dinamarca y de esa manera, a través de las Islas Vírgenes, invadiera a Puerto Rico. Entonces, ellos en su jugada le dicen a Dinamarca, mira, te compro las Islas Vírgenes. Pero Dinamarca le dice, mira, yo te voy a vender las Islas Vírgenes, pero le tienes que dar la ciudadanía americana a los residentes de esa isla. Entonces, no le quedó más remedio, porque esa era la única condición, o por lo menos la condición más importante que daba Dinamarca, y le extiende la ciudadanía americana a las Islas Vírgenes. También el hecho de ¿Qué año? Perdóname, 1917. Esto en 1917 cuando se aprueba la ley, pero todo esto se está dando en 1915, 1916. Todo lo que estoy hablando. Yo estoy, perdona, ¿verdad? El paréntesis, pero es que me fui a un viaje. Están mencionando Dinamarca. Yo no sabía ese detalle. Ya no me acuerdo haberlo leído o escuchado en algún sitio. Eso se debe estar cool. Y el viaje que me voy es... Aquí habían vikingos entonces.
Bueno, yo creo que en otro episodio lo hablamos. Los vikingos llegaron primero que Colón a América. No, así eso que, es cierto. Eso es así cierto. que, pero sí, lo que son las Islas Vírgenes Americanas hoy día le pertenecían a Dinamarca. O sea, Dinamarca fue uno de esos países europeos que tuvo colonias acá en América. Sí, eso lo sabía. Era más bien el detalle de que Dinamarca se lo había vendido a Estados Unidos. Eso no lo sabía. Pues exacto, cuando pasa la Primera Guerra Mundial, que también Alemania es el que está potrón, pues Estados Unidos quería evitar cualquier tipo de invasión de parte de Europa. Entonces aplican aquí la teoría de Manhattan, que es la misma teoría que aplicaron con la guerra hispanoamericana para obtener a Puerto Rico y Cuba. Y dicen, bueno, pues vamos a comprar a las Islas Vírgenes. Son pequeñas y toda la cosa, pero pueden ser un problema. Entonces, en el otro lado del Caribe estaba pasando la cuestión de la construcción del Canal de Panamá, que técnicamente el Canal de Panamá fue territorio de Estados Unidos hasta 1999. Entonces se estaban dando una serie de cosas y era propicio que había que extenderle la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Aparte de que en ese momento ya Filipinas tenía la promesa de la independencia. So que a los filipinos no se le iba a extender la ciudadanía americana, pero sí a los puertorriqueños. Pero rápido le pararon el caballito a los estadistas en Puerto Rico diciéndole, páralo ahí, que no te vistas, que no vas. Que inclusive algunos, ¿verdad? Lo que era el Partido Unión, que era el partido que fundó Luis Muñoz Rivera, junto con José de Diego, y el Partido Republicano, que fue fundado por Celso Barbosa, fracciones de ambos partidos hicieron lo que se llamó la Alianza Puertorriqueña. La Alianza Puertorriqueña era dirigido por un señor de nombre José Tous Soto. Y este señor fue hasta el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque dijo, bueno, si nos unimos nosotros y vamos a un frente común, vamos allá y vamos a pedirle estadidad, que en ese entonces era una idea buena, una idea razonable, ¿verdad? Porque si Estados Unidos, recuerda que en ese momento todavía no estaban los 50 estados. De hecho, cuando adquieren a Puerto Rico, todavía Arizona, Nuevo México y otros territorios todavía no eran estados. ¿Qué pasa? Cuando este señor con la alianza puertorriqueña van hasta Washington, le dicen, mira, aquí no hay ánimo de darle la estadidad a los puertorriqueños. Así que tú, me voy para Puerto Rico. Y este señor, con esa desilusión de estadista, terminó siendo independentista. O sea, no es el primer estado, porque por ejemplo en la historia de Puerto Rico tenemos a Matienzo Cintrón, que fue cofundador del Partido Unión, estadista hasta el tuétano, y fue el primero que fundó un partido independentista en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque con ese apellido. Diablo, te fuiste. nada más con los que tenía, se llamaba Rosendo Matienzo Cintrón. Tenía un nombre bastante. Es que la gente bebía ron destilado en la bañera de su casa. Imagínate eso ahora, cabrón. Imagínate a Rivera Chats que se encabrone con los Estados Unidos, con Washington, y de momento diga un día para otro soy independentista. Pero eso no se va ahora, claro que no, pero en ese entonces la gente estaba mascando tabaco podrido, ¿no? En ese entonces, pues este señor, Matienzo Cintrón, pues fundó el primer partido independentista, el Partido de la Independencia, el primer partido independentista en Puerto Rico. Lo funda un estadista. Pasa esto con Tous Soto en los años 20, y ya ahí entonces, cuando se dan cuenta que la estadidad no es una opción, es que entonces la idea del autonomismo empieza a resurgir otra vez. Pero recuerda que bajo tiempos de España, nosotros teníamos autonomía, inclusive la Carta Autonómica que se nos aprobó en 1897, que Muñoz Rivera fue el político puertorriqueño de más alta jerarquía en ese gobierno. Cuando pasa esto, el Partido Unión se empieza a fragmentar, y de hecho es que ahí surge en 1922 el Partido Nacionalista, que eventualmente en los años 30 lo va a presidir Pedro Albizu Campos. Ok, se da la ley Fora, la ley Jones, la estadidad toma un tropiezo nuevamente, el Partido Unión se desaparece al hacer alianza con el Partido Republicano y crearse la alianza puertorriqueña, perdón. El Partido Republicano se vuelve y se reformula, se sigue llamando Partido Republicano, pero con otro apellido, ahora mismo no recuerdo, y surge el Partido Liberal. El Partido Liberal es un partido que tira más al autonomismo, pero sigue siendo un partido independentista, y la estadidad puede ser una opción. O sea, este partido no estaba buscando un estatus político, lo que buscaba era
gobernar y obviamente pues, definir, ¿verdad? Eventualmente el estatus de Puerto Rico, sea cual sea la solución final. La cuestión era resolverlo, no como los partidos de ahora, que lo que te hablan es del estatus. No, que el estatus es el gran problema, que el estatus, siguen hablando del estatus, echándole la culpa al estatus y no se dan cuenta que no tienen gobernanza, pero eso es otro tema. Sería como un equivalente a Victoria Ciudadana ahora. Más o menos, de hecho sí, el Partido Unión, el Partido Liberal y de hecho el principio del Partido Popular era eso, un partido donde hubiesen personas que estuviesen dispuestas a gobernar y resolver el tema del estatus, pero sin ninguna preferencia, sino que resolverlo como gente adulta, o sea, entre Washington y Puerto Rico, y mira, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok. En 1938 surge la figura de Muñoz Marín, hijo de Muñoz Rivera, y funda el Partido Popular Democrático, y entonces ahí cuando el Partido Popular tomó un auge bien brutal, sobre todo porque el discurso de Muñoz Marín era bien independentista. Y Pedro Albizu Campos, dentro del movimiento nacionalista, era el que llenaba las plazas. Muñoz Marín, obviamente, fue muy listo. Muñoz Marín copió muchas ideas de Albizu, lo que pasa es que Albizu no participaba de las elecciones coloniales. Él tenía su idea. La cuestión es que Muñoz Marín entonces empieza con ese discurso independentista, pero un libro que recomiendo muchísimo, que se llama Guerra contra todos los puertorriqueños, que escribió Nelson Denis, explica, ¿verdad?, cómo es que Muñoz Marín pasó de ser un líder independentista al líder que conocimos, defensor del Estado Libre Asociado. Al primero que le ofrecen la idea de, ¿verdad?, porque obviamente Estados Unidos entra en los años 40 en la Segunda Guerra Mundial, y en el 45 sale victorioso junto con la Unión Soviética, para que se olvida que la Unión Soviética fue el que ganó esta guerra, y crean las Naciones Unidas. Okay. Cuando crean las Naciones Unidas en el 45, lo primero que hacen, que aprueban, es la resolución 1514-15, que es la que dice que las colonias son ilegales. Y el gran defensor de la democracia en todo el mundo, del defensor de las libertades y de la democracia y de todo este discurso barato que ellos hablan, Estados Unidos tenía colonias. En ese entonces ya le había dado la independencia a Filipinas, pero mantenía a Guam como colonia, mantenía a Puerto Rico como colonia, mantiene todavía a Puerto Rico como colonia, y las Vírgenes ya la había comprado y era una colonia. O sea, ese gran defensor que dijo que sí, no, las colonias son ilegales, tiene al día de hoy 5 colonias, que es la American Samoa, Guam, Puerto Rico y las Vírgenes, y Washington DC técnicamente es una colonia, porque Washington DC es un territorio incorporado, pero no es un estado. Ahora estamos buscando hacerlo estado también. Sí, y tiene más probabilidad, y tiene más probabilidad porque es un territorio incorporado, porque es un territorio que se le prometió la estadidad en cierta parte, en cierto punto. Anyway, a lo que quiero ir es que al primero que le ofrecen todo este embeleco, que conocemos hoy como Estado Libre Asociado, fue Albizu. Se le sientan y le dicen, y en este libro que les mencioné, de Nelson Denis, lo explica. Le dicen, miren, yo voy a hacer que su partido gane las elecciones. No solamente eso, lo voy a poner a usted a gobernar. Yo lo único que necesito es que, primero que nada, la huelga esa que me tiene con de la industria azucarera, me la pare. No me hable más de independencia y yo le voy a dar todo lo que usted pida. Pero nada, y Albizu obviamente, que era un tipo así bien recto, le dijo, no, mire, gracias por la oferta, pero yo no voy a traicionar a los puertorriqueños. A Muñoz Marín, por otra parte, se lo ofrecen, pero se lo ofrecen porque el FBI tiene una carta escondida con Muñoz Marín. Que las carpetas, que sabemos aquí, que lo hemos discutido y que, ¿verdad?, los puertorriqueños deben saber lo que son las carpetas. El FBI, cuando, ¿verdad?, para hacerte el cuento largo, corto, cuando la prohibición se acabó, la prohibición del alcohol, que el FBI se crea para perseguir a gente como Al Capone, cuando se acaba esa prohibición, se dan cuenta que no tienen a quién más perseguir. Entonces se dieron cuenta que había una matita por ahí que lo ponía a la gente muy alegre, y en Puerto Rico había muchos independentistas. Entonces en Estados Unidos se ilegalizaron la marihuana y en Puerto Rico los independentistas. ¿Qué pasa? En Puerto Rico el FBI empieza a hacer las carpetas, o sea, siguen a los independentistas y hacen todos sus movimientos, y entre ellos estaba Muñoz Marín, porque Muñoz Marín creía en la independencia.
y empiezan a hacer una carpeta. Entonces, pues lo más que anotan en la carpeta es que Muñoz Marín, ¿verdad?, le gustaba beber mucho. Eso todo el mundo lo sabía en Puerto Rico, que era borrachín. Le gustaba darse el palito como cualquier otro puertorriqueño. Sí. Pasa que Muñoz Marín, bueno, las borracheras que cogía eran asquerosas. Anyway. Pitorro sin curar. Sí. El punto es que nunca consiguieron nada para poder básicamente extorsionar a Muñoz Marín hasta que se dieron cuenta que en sus años de juventud, cuando vivía en Nueva York, Muñoz Marín se hizo adicto al opio. Eso lo dicen las carpetas, no lo digo yo. Aquí no venga ningún popular ni los abuelos míos vengan a jalarme las patas. Eso lo dice la carpeta. Javi, le estás diciendo mantequero a Muñoz Marín. No lo dije yo, lo dijo el FBI. Esto, tírate el Jay Fonseca, eso no lo digo yo, esos son Solo dicen los datos. Los datos. Y los datos lo pueden buscar porque eso es público. Es que Muñoz Marín, de hecho, entre las carpetas dice que Muñoz Marín tenía plantas de opio en Fortaleza, que sabrá si todavía siguen ahí. La gente entra bruta y sale más bruta de ahí. No te lo pongas. La cuestión es que al tener esa información le dijeron a Muñoz Marín, si tú no colaboras con nosotros, el pueblo se va a enterar de esto. Y obviamente Muñoz Marín era hijo de Luis Muñoz Rivera, el político más importante del siglo XIX y principio del siglo XX. O sea, estás diciendo que las decisiones que todavía repercutan ahora mismo en Puerto Rico fue un blackmail del FBI en esos años de Luis Muñoz Marín. Técnicamente. Wow. Eso es un... Papi, eso es una serie de Netflix. Ajá. Sí. Bien brutal. La productora. Sí, House of Cards se queda corto al lado de la historia de política de Puerto Rico. Anyway, ¿qué pasa? En el 45 se crean las Naciones Unidas. Albizu está preso. Muñoz Marín es el líder político número 1 en Puerto Rico, presidente del Senado. Trae una cantidad de ayudas enormes a la pobreza de Puerto Rico. Obviamente lo ven como un dios. El Salvador. Ya Albizu no está en todo el ruedo político. Recuerda que lleva preso. Le están metiendo radiación ahí en la celda, bendito. Silenciando. Exacto. ¿Y qué pasa? Muñoz Marín empieza a subir y de repente empieza a decir que el estatus no está nicho. Eso pasó básicamente en el 46. ¿Qué le prometieron a Muñoz Marín en el 46? Que iba a ser gobernador de Puerto Rico. El presidente de Estados Unidos le dice, Muñoz, el último gobernador de Puerto Rico americano le dijo al presidente de los Estados Unidos, que era ese gobernador se llamaba Redford Tocqueville, le dijo al presidente de Estados Unidos, aquí tú tienes que mandar a un gobernador que sea puertorriqueño, porque esta gente se te va a rebelar. Y pues en los años 30 es evidencia de que en Puerto Rico había una ira bastante fuerte contra el gobierno de Estados Unidos porque había una pobreza inmensa, había mucha hambre. Entonces con Muñoz Marín y el Partido Popular haciendo un montón de cosas buenas, ¿verdad? Entre comillas, porque sí fueron buenas, pero a la larga pues nos cuesta. Haciendo todas estas cosas, a Muñoz Marín se le acercan y le dicen, te vamos a nombrar gobernador de Puerto Rico. Y Muñoz Marín dice que no, que nombren mejor a Jesús de Piñero cuando hagan la ley de gobernador electivo. Entonces él se postula y que sea la decisión de los puertorriqueños que voten por él. Ok, el problema, y eso sí que es otro podcast, es que la ley del gobernador electivo de 1948, que es una enmienda otra vez a la ley Fora y a la ley Jones, vino con un precio. El precio fue que el gobierno de Puerto Rico cediera más terrenos en Vieques y Culebra para prácticas militares. Eso literalmente es otro podcast. Le dan el gobernador electivo y entonces para que Estados Unidos no tenga que rendir cuenta a la ONU, porque ¿verdad? Lo que me había quedado anteriormente, en el 45 fundan la ONU y las potencias que tienen colonias tienen que rendir cuentas anualmente de sus colonias o las descolonizas. O me rindes cuentas sobre tus colonias. Como Estados Unidos tenía esas colonias por ahí, dijo, y como la más poblada era Puerto Rico, porque Guam básicamente era una base militar, como lo que es Guantánamo, pues dijo, cogen a Muñoz Marín, la figura de Muñoz Marín, y le dicen, necesitamos que calmes a esos independentistas y necesitamos tu ayuda para
poder crear un gobierno autónomo para no tener que rendirle cuentas a los Estados Unidos. Ahí es que se empieza a cuajar lo de la ley 600. La ley 600, es correcto. ¿Qué pasa en Puerto Rico? En el 46, Muñoz Marín, cuando nombran a Jesús de Piñero gobernador de Puerto Rico, que fue el primer gobernador puertorriqueño. Pero lo nombra Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Es el primer gobernador? No. El último. Gobernador. Es el último, pero no es el Congreso. Quien nombra al gobernador es el presidente y lo aprueba el Congreso. Ok. Muñoz Marín empieza a decir, el estatus no está nicho. O sea, del 38 al 44 más o menos, Muñoz Marín se pinta independentista y de hecho participa en congresos independentistas aquí en Puerto Rico. Pero de repente en el 46 empieza a decir que el estatus no está nicho. O sea, mira, papi, que tiene unas matitas de opio allí. ¿Qué pasa? Vale que juegue para el equipo. Exacto, exacto. Ok, el estatus no está nicho. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí en el 47, ¿qué es lo que se funda? El Partido Independentista Puertorriqueño, que es una fracción del Partido Nacionalista y el Partido Popular. Por esos populares que eran independentistas, que se sintieron traicionados por Muñoz, fundan este partido junto con nacionalistas, como ¿verdad? Era Gilberto Concepción de Gracia, fundan este partido. Y son el 47. Rubén Berrío, que tenía como Rubén Berrío no estaba en este paro nada más, estate quieto. Rubén Berrío tiene todos los años del mundo, pero no, tampoco así, mano. Mira, tiene 200 todavía. Mira, este loco dijo en el primer podcast que Rubén Berrío estaba muerto, imagínate, olvídate de eso. Sí, no, olvídate. Tú sabes todos los chinches que me cayeron porque dijo eso. Diablo. No, es que no me lo puedo imaginar. Sí, no. Anyway. Una momia. La pregunta es la siguiente. Cuéntame, Javi, papi, en aquel momento. Cuéntame. No, es que para mí es bien interesante estas conversaciones. Estas conversaciones yo no las escucho desde que estaba en la escuela, honestamente. So, poder hablar con gente en este flow, en este viaje, pues está cool. So, la pregunta es la siguiente. Obviamente nosotros la sabemos, pero ¿qué Estados Unidos le vio a Puerto Rico en aquellos años para tirarse todo este chanchullo político, para callar la ONU y mover sus fichas ante la gobernación? ¿Qué verdaderamente Estados Unidos le ve a Puerto Rico en aquel momento? Ahora sabemos, ¿verdad?, la repercusión de eso, porque lo estamos viendo todos los días con todo lo que tenemos que pagar y todo, etcétera. So, en aquel momento ¿qué tú entiendes que vio Estados Unidos en nosotros para tirarse ese chanchullo? Okay, yo tengo mi teoría, pero dale, José. Dale, José, no, pero tira, para entonces yo tirarme la de profesor. La he dicho varias veces, hermano. O sea, yo era un loquito que cuando fue a la UPR y estudió realmente las humanidades y cogí las clases de historia de Puerto Rico, ahí fue que caí en tiempo y uno de los profesores me dijo eso y lo sigo creyendo hasta ahora, que Estados Unidos vio a Puerto Rico como un punto estratégico militar, sí, y lo sigue viendo como tal. Por eso es que nosotros dependemos de Estados Unidos y de usar las embarcaciones de Estados Unidos. Nosotros no podemos exportar ni importar nada si no usamos la Marina Mercante de Estados Unidos. Se ha hablado de lo del megapuerto también, y porque eso no se ha concretado nunca, porque Estados Unidos nos ve como un punto estratégico militar. Pero la pregunta es, ok. Y eso es lo que ellos ven, porque cuando la cosa se vaya a la mierda, nosotros vamos a hacer un punto en el Caribe estratégico. Y se tiraron todos esos chanchullos porque Puerto Rico es importante. Si nosotros fuéramos una nación independiente, seríamos súper importantes. Decía un profesor mío de ciencia política, Ángel Israel Riveras, si no me equivoco, que Estados Unidos no es un imperio pues se esté chupando el dedo. O sea, no es porque por la buena de Dios que, ay, mira, bendito esa isla tan pobre, vamos a ayudarla. No. Los imperios no son imperios por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Estados Unidos se funda en 1789 como la federación que conocemos hoy día. Son 13 estados, 13 países independientes que se unen en una federación que son nadie. Pero lo primero que le hace Inglaterra cuando se independiza es regalarle unos territorios para que se echen a pelear ellos mismos. Eso es otra historia. Y empiezan a crecer. Entonces, ellos hacen todas estas teorías, ¿verdad? Que hemos discutido en otros podcasts, el destino manifiesto, todas estas ideas de que ellos son superiores. Y empiezan a crecer. El siglo XIX
yo siempre lo he puesto como categorizado el siglo XIX de la historia de Estados Unidos como la época expansionista, la época en que Estados Unidos era un imperio clásico, ¿verdad? Los imperios clásicos eran como Roma, que mientras más territorios tenía y eran parte del imperio romano, era un imperio más grande. Y pues vimos como Estados Unidos, de ser unos 13 estados en la costa este de lo que hoy es ese país, unos 13 estados, whatever, a ser los 50 estados continentales, ser el tercer país poblado país más poblado del mundo, ¿verdad? Territorialmente hablando, pues fue esa época de expansionismo del siglo XIX. Cuando llega a Puerto Rico en el siglo XX, básicamente fueron los últimos 2 siglos del XIX, ya no es un imperio clásico, es ya la etapa de lo que llamó ¿verdad? Los teóricos marxistas, la época del imperialismo capitalista, que es cuando tú necesitas otros territorios como las clásicas colonias de los imperios, las necesitas para seguir produciendo. Ok, Luis tiene un punto, sí, lo ven como una estrategia militar por la teoría de Mahan, que lo mencioné ahorita. Esta teoría era que tú necesitabas controlar los mares, tanto en la costa este como en la costa oeste. Y las últimas colonias de España en América y en Asia eran bien estratégicas para esta teoría de Mahan. O sea, recuerda que la guerra hispanoamericana no entran porque, vamos a ayudar a los cubanos a ser independientes. No, entran por la caña de azúcar que se está perdiendo en Cuba y porque están viendo los puntos estratégicos de Filipinas en Asia y Puerto Rico y Cuba en el Caribe. Porque recuerda que aunque Cuba le da la independencia, se quedan con la bahía de Guantánamo y que hay en Guantánamo una base militar. ¿Qué pusieron en Ceiba? Una base militar. ¿Qué pusieron en Aguadilla? Una base militar. ¿Qué pusieron en San Juan? Una base militar. Aparte de las bases militares que pusieron en todo Puerto Rico, las centrales azucareras sembraron azúcar por todo Puerto Rico. Donde no se sembraba azúcar, se sembró azúcar. Porque hay un interés económico. Mira, y al día de hoy aquí se produce un montón las farmacéuticas. Aquí se produce un montón de fármacos que van para Estados Unidos. Sí. Y experimentaron heavy, en el mismo siglo XX con nuestras mujeres, cabrón, y digamos, vamos a esa islita allí bien bonita. Y la gente naranja. El agente naranja, la píldora, o sea, y esto es de conocimiento público, esto no lo estamos inventando. Papi, soltaron allí, Mayita soltó unos mosquitos allí al garete. Sí. Y no es la primera vez, para los 90 pasó también. El punto es que, contestando la pregunta de Javier, lo que ve Estados Unidos es un territorio, una colonia que la necesitan para perpetuidad, porque es un territorio donde está la bandera americana, pero por definición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Puerto Rico es un territorio no incorporado, por tanto la Constitución no viaja con la bandera. Eso lo dicen los casos insulares. Y debo decir que los casos insulares fue de 1901, pero se ratificó en 1922, en los años 70 y en el caso de Sánchez Valle recientemente. O sea que todavía Puerto Rico, por definición del Tribunal Supremo de Estados Unidos, sigue siendo un territorio no incorporado, que eso es lo que quiero oír con lo que estamos hablando hoy. Con la ley 600, que fue lo que dijo Luis, ya Albizu entonces lo escarcelan a finales de los años 40, ya se está cuajando la ley 600 y Albizu se da cuenta que esto es un chanchullo. Ese discurso de Albizu sobre esto del Estado Libre Asociado lo pueden conseguir en YouTube, se puede conseguir en YouTube y está completo por parte. Y le explica básicamente lo que hoy ya sabemos. Él lo dijo en los años 40, nadie le quiso creer, lo tomaron por loco, se murió, pasaron no sé cuántos años y hoy por hoy... Y todavía estamos en esa. Y exacto, hoy por hoy nos estamos dando cuenta, los americanos lo confirmaron, lo mismo que dijo él, porque esto no solamente lo dice el Tribunal Supremo, lo dice el Congreso y lo dice Casablanca. Que de hecho salió una noticia recientemente que Donald Trump dijo que si se podía vender a Puerto Rico. Sí. Y sí, Casablanca ya había establecido que Puerto Rico es una posesión que bien podría venderse a quien quiera, como si le da la gana de le dar la independencia. Oye, o sea, sí, como cuando yo cuando leí esa noticia me estuvo gracioso, pero a la vez me dio rabia. Es como cuando si tú tienes un carro y lo chocas, tú dices, diablo, lo vendo. Lo va a vender para pieza.
lo vendo para pieza o lo arreglo. Es que me sale bien caro esa transmisión, ese fender de ahí, ese La bonete. perfecta analogía, la perfecta analogía. Papi, Mira, pero esto es hablando de un tipo que está enajenado de la realidad y que es un payaso. ¿Sabes qué? Y aún Ahí así no es real. ahí no estoy de acuerdo, perdóname. Él es un businessman. Eso sí. Que papi, mami, bueno, papi, era la mente maestra y fue el que arrancó el imperio de Trump. Pero él sabe de negocio. Él no es morón De en hecho, ese él habla aspecto. como presidente, él habla como si fuera un businessman. Porque la conversación que Exacto. se dio con lo de Puerto Rico, él vio como un activo que no le servía, que había que venderlo. Él es un vendedor, So, él está Exacto. buscando una manera de sacar profit. ¿Cómo yo voy a sacar profit? Pues déjame vender esto y mover esto Cabrón, para acá. es que, pues, ok, te refuto lo que acabas de decir, lo entiendo y estoy de acuerdo, pero me sostengo en que es un payaso y un imbécil, porque él también Definitivo. quería comprar Groenlandia, que no era de Estados Unidos, y venderlo también. Sí. Claro, porque volvemos, lo está viendo Tipo, ¿tú sabes qué es cómo yo puedo sacarle Groenlandia? profit. Eso es de Sí, no, claro. El tipo es Dinamarca, medio morón cabrón. también, hay que ser honesto con eso. Recuerda No, que Pero Trump, también él está viendo cómo yo puedo sacar dinero, cómo yo puedo, aunque si yo invierto 5 millones, cómo yo puedo sacarle 6. exacto. Eso es lo que él está viendo, porque si 1 millón que se está ganando sigue siendo profit, ¿entiendes? Trump es en lo que la política se conoce como un populista. Ajá. O sea, el discurso de Trump es un populista, un tipo que no necesariamente las políticas de él benefician al pueblo, pero son del agrado del pueblo. Por eso es que tanta gente lo aplaude y lo sigue. Por más morón claro, que hable. Porque es un populista, apela al sentimiento del pueblo. Entonces, en el 2017 pasa el huracán María. Como sé yo. Exacto, sí, es precisamente eso. Pero bueno, no me voy a desviar. Vamos, volvemos a los años 50, porque si sigo por ahí, olvídate. En los 50 pasa la ley 600, empiezan a hablar de la ley 600, que la ley 600 básicamente lo que es, para que la gente entienda, lo que hace es que enmienda la ley Foraker y la ley Jones, ¿verdad? Para entonces que crear la constitución nosotros. Exacto, porque lo que dice, ok, todas estas partes de la ley Jones y la ley Foraker se van a convertir en la ley de relaciones federales con Puerto Rico y Estados Unidos, que vendría siendo lo que es el correo, la aduana, frontera, seguridad nacional, moneda, lo que los federales hoy día en Puerto Rico hacen. Mientras que el gobierno interno, que lo que hablaba la organización de la ley Jones, la ley Fora, que esa organización le va a permitir a los puertorriqueños, sí o sí, redactarla. Digo sí o sí porque hubo un referéndum para ver si los puertorriqueños querían o no redactar su constitución. Aunque fuera no, los puertorriqueños iban a redactar su constitución. Ganó el sí. Los puertorriqueños redactan su constitución entre 1950 y 1952. Okay. En 1950, Albizu planificó lo que en la historia de Puerto Rico se conoce como la insurrección nacionalista. Jayuya, San Juan, Naranjito, Mayagüez, Ponce, Washington. Fueron los pueblos, Utuado, fueron los pueblos donde se rebelaron los nacionalistas en contra de la ley 600. O sea, esto pasó para evitar que la ley 600 se diera. Ok. Pasa revolú, que en la historia de Puerto Rico, básicamente la obvian. Si tú coges un curso de historia de Puerto Rico en estudios sociales, si te hablan de la revolución del 50, es un párrafo donde dicen que hubo un montón de independientes que fueron arrestados, entre ellos Pedro Albizu Campos y Juan Antonio Correa. No te hablan más nada. Después te hablan un capítulo entero de la Constitución del Estado Libre Asociado. Pero no te dicen que en Utuado, por ejemplo, se tuvo que activar la Fuerza Aérea, que la Guardia Nacional fue activada en todo Puerto Rico, que a Luis Muñoz Marín lo intentaron asesinar, que de hecho los portones que hay en Fortaleza hoy día al frente del Palacio de Santa Catalina son precisamente porque este incidente que pasó el 30 de octubre, que duró hasta el 2 de octubre, y entonces, ¿qué pasa? La historia es el del que lo gana. Por eso es que se escribe como se escribe. Exacto. Mientras este revolú pasaba en la calle Sol, esquina la calle Sol, esquina San José, no me parece que es donde vive Albizu, que hoy día hay un restaurante. Estaban a tiro limpio durante todos estos días. Y en Washington intentaron matar al presidente Truman. Eso no te lo dicen en las escuelas. Obviamente porque no conviene. ¿Qué pasa? A pesar de esto, se logra redactar la Constitución. Los puertorriqueños la aprueban y la mandan al Congreso de los Estados Unidos para su aprobación.
La Constitución de Puerto Rico fue mandada al Congreso, un poder legislativo de un país extranjero para que ellos la aprueben. Ajeno. Ok. Sin embargo, dándonos el poder para que nosotros lo hagamos. Ajá. Y la termina firmando el presidente de los Estados Unidos. ¿No se te parece al proceso de una ley? Sí. O sea, la Constitución de Puerto Rico básicamente es una ley, porque ellos la enmendaron allá, la firmaron allá y la mandaron a aprobar acá. Ok. 25 de julio de 1952. Ahí es donde se arma la farsa. El 25 de julio de 1952, Muñoz Marín fue bien estratega en utilizar esa fecha. Esa fecha fue la misma fecha en que lo que ahorita hablamos, invadió Estados Unidos a Puerto Rico por Guánica. El 25 de julio se inaugura el Estado Libre Asociado en nombre de Rivera Mondragón. O sea, la idea de que los puertorriqueños ahora tienen autonomía. Esa misma fecha se utiliza por primera vez de manera legal la bandera que usted conoce como la bandera de Puerto Rico. Esa bandera fue diseñada por los independentistas. Si quieres saber más de esa historia, puede entrar a la página de Resaltador, que hay un artículo que se llama ¿Cuál es el azul de la bandera? Y ahí explica más o menos la cronología de cómo fue que se diseñó la bandera. Los que no están viendo el video, así mismo, el resaltador de la realidad.com. Y ahí exactamente. Ahí pueden accesar a ese artículo en blogs y habla de la bandera. También hay otro artículo ahí que es del himno de Puerto Rico, que fue una reacción que yo hice cuando Residente dijo que el himno de Puerto Rico apestaba. Pues entonces di el trasfondo de lo que es la borinqueña. La borinqueña no es la que usted canta en la escuela. La borinqueña original se dio para el grito de Lares, que fue luego, pues la cambiaron. Esa historia, exactamente. La historia del himno, esa historia, la playas llegó Colón, alzó la pata y se tiró un follón. Eso era que cantábamos en la escuela. Bueno, sí. parte de eso que está diciendo Luis también está en el artículo, lo pueden ver ahí, para no detenerme mucho con esas dos cosas. El presidente dijo que el himno de Puerto Rico apesta. Sí. Por eso mismo que esto lo estás diciendo. Entonces, en el artículo lo dice, para no desviarme mucho del tema. Cuenta. Y entonces, Luis Muñoz Marín junto con Harry Truman se fueron ¿a dónde? A las Naciones Unidas el año siguiente diciendo, Puerto Rico alcanzó su máximo de autonomía. Y Harry Truman le dice, si Puerto Rico quiere más autonomía, se la vamos a dar. Y Muñoz Marín declaró que sí, Puerto Rico ha alcanzado una autonomía, es un país que ya no es una colonia. ¡Embuste! Lo que pasó fue una enmienda a la ley Foraker. O sea, la ley Foraker sigue siendo vigente, gente. La ley Foraker no se ha derogado. Se ha enmendado por la ley Jones, luego por la ley 600 y la ley de relaciones federales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Entonces, ahí es donde voy. Harry Truman pasándole la pipa de opio. Sí, cabrón, exacto. Cabrón. Sí, no. Y lo que pasó fue eso. ¿Qué pasa? En el 52 pasa esto y ahí es donde quiero ir, ¿verdad? Hay también un artículo en la página que se llama ¿qué es un ELA? ¿Qué es un Estado Libre Asociado? Y le pongo ese nombre porque me pareció curioso, por ejemplo, porque mucha gente tiene confusión con el nombre de Puerto Rico. Por ejemplo, el gobierno de los PNP, cuando va al poder, tú sabes que en los documentos oficiales arriba dice el gobierno de Puerto Rico, departamento de whatever. Ok. Cuando están los PNP dice gobierno de Puerto Rico. Cuando están los populares dice Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Okay. ¿Es verdad? ¿Qué pasa? El nombre legal de Puerto Rico es Estado Libre Asociado de Puerto Rico, más no es el estatus político de Puerto Rico. Y te voy a dar un ejemplo bien Los Simpsons. Los Simpsons le explican todo. Hay un episodio, no sé si ustedes se acuerdan de un episodio donde Bart hace una broma. Aquí y lo explica en el artículo. Le hace una broma a un australiano y tiene que ir hasta Australia a pedir perdón y qué sé yo qué carajo. Okay, sí, en inglés. Que Bart le dice, mira, es verdad que allá baja el inodoro para la izquierda. Ese mismo episodio. Wow, ¿cómo ustedes se acuerdan de eso? Yo no me acuerdo de eso. Y Bart dice, maldita sea, Lisa tenía razón. Y le dice al chamaco de Australia, pues checate en casa el vecino. Y el chamaco, ok. Y se va en una bicicleta, porque el vecino vive a par de millas de donde sí, exacto. Sí, es un campo. Entonces llega de noche. Y le dice, ya no me importa. Papi. En resumidas cuentas, en un momento dado tienen que ir hasta, ¿verdad? Hasta al Parlamento de Australia y tienen que haber todo un proceso burocrático. En inglés, ellos dicen
In the name of the Commonwealth of Australia. Ok. Cuando ese episodio va al estudio de doblaje en México, para el resto de Latinoamérica se tradujo como en nombre del Estado Libre Asociado de Australia. Ok. Mira cómo los americanos engañaron al mundo, que inclusive cambiaron el significado de la palabra Commonwealth, que se traduce al español como mancomunidad, no como Estado Libre Asociado. Okay, hay estados en Estados Unidos que en vez de llamarse The State of Whatever, se llaman The Commonwealth of Whatever. Lo pueden buscar. Ahora mismo no me acuerdo de alguno, creo que Virginia o Massachusetts, uno de esos dos tiene ese nombre oficial. No es relevante ahora. A lo que quiero ir es que los americanos nos pusieron un nombre en inglés y los puertorriqueños, Muñoz Marín, le puso otro nombre. O sea que Puerto Rico no es un Estado Libre Asociado, ni se acerca a ser un Estado Libre Asociado, ni la idea de lo que era un Estado Libre Asociado, ni lo que es una libre asociación. O sea, Puerto Rico lo que tiene es un nombre jurídico que es Estado Libre Asociado, pero que en su definición como tal es un territorio no incorporado, porque ley promesa, que es tan reciente como el 2016, firmada por el presidente Barack Obama, es una ley que reafirma el estatus de territorio no incorporado, que para los americanos este estatus es que yo te tengo como colonia a la perpetuidad. Y así se va. Explícanos en qué se basa la ley promesa. Ok, ley promesa es esta ley que crea un organismo que va por encima del gobierno electo, creado por la Constitución. Volvemos a lo mismo, que la Constitución de Puerto Rico no es una constitución, sino una ley. Esta ley crea este organismo que va a tomar decisiones por encima del cuerpo electo en Puerto Rico. Eso es lo que conocemos como la Junta de Control Fiscal. Los miembros de la Junta de Control Fiscal son nombrados por el presidente, ratificados por el Congreso y tienen autoridad por encima del gobernador electo en Puerto Rico. ¿Sabes qué fue la primera vez? O sea, les digo, esa fue la primera vez que cuando salió esto de la ley promesa, fue la primera vez que yo vi que los PNP y los independentistas tocaron common ground. Sí. Como que los independentistas, la ley promesa para el carajo, llévate la Junta, y los PNP también están de acuerdo con esa mierda porque los humilla. Claro. ¿Entiendes? Porque la ley promesa lo que básicamente le está diciendo. El estatus colonial que tenemos. ¿entiendes? No solamente eso, les está diciendo que ustedes no saben gobernar. Pero recuerda que la responsabilidad de la deuda pública en Puerto Rico es de dos gobernadores muy simpáticos ellos y muy queridos por el pueblo. Uno ya difunto, pero no importa, tenemos que hablar de él. Y el otro que es el padre del que votamos el año pasado. Rafael Hernández Colón y Pedro Rosselló. Ellos dos son los responsables de la deuda pública de Puerto Rico. Sí, que Sila, Acevedo Vilá, Fortuño, Alejandro y Ricky aportaron. Todos sí aportaron. Sí. Aportaron, pero... En especial Fortuño. Aportaron, pero los arquitectos de este problema son Rafael Hernández Colón y Rosselló padre. Ellos dos, porque ellos... Recuerda que Hernández Colón disparó la deuda pública de Puerto Rico con la cuestión de esto del pabellón de Puerto Rico en España y todas estas recedades que él hizo, con lo del quinto centenario y un montón de cosas más, lo de energía eléctrica. Nos los dijeron en la cara, ahí te dejó ese desastre. Y en el caso de Rosselló, que vendió la Telefónica, que hizo el desbarajuste del Departamento de Salud, vendió los hospitales públicos, hizo todo este desbarajuste y la estamos pagando hoy día. Sí, que en aquel momento mucha gente todavía le agradece eso a Rosselló. Hay otros que no, pero es como tú dices, ahora estamos viendo la repercusión de todo eso. Mira, para ponerte en perspectiva. Malo, porque hay cosas que como que, pues, funcionan, podemos decir, pero hay otras que no. Mira, para darte perspectiva, darte perspectiva de la Telefónica, porque mucha gente tiene la percepción pública de que lo mejor que se pudo haber hecho era vender la Telefónica. Ok, la Telefónica era una corporación pública. Las corporaciones públicas no se hacen para tener ganancias, al contrario, operan en pérdida. Esa es la naturaleza de las corporaciones públicas porque es para un beneficio del pueblo. Pero la Telefónica, al ofrecer un servicio privado, pues tenía ganancia. Lo que tenían que hacer era abrir la competencia porque había un monopolio. Pero la Telefónica era la joya de la corona. Y Rosselló la vendió para financiar la reforma de salud. Le dijeron, si tú haces eso en 10 años, esa reforma va a ir a la quiebra. ¿Qué está pasando hoy día?
La reforma está en la quiebra. ¿Qué pasa? Rosselló cambió un sistema donde tú ibas al hospital, ibas al médico y no tenías que pagar, y ahora necesitas un plan médico, ya sea el de la reforma o privado, para poder tener un servicio de salud tal y como pasa en Estados Unidos. O sea, yo no sé cuál fue el beneficio, más allá de verse como un buen gobernador, porque la gente todavía tiene la percepción pública de que Pedro Rosselló fue tremendo gobernador. Yo no sé, Javi, y tú también, más o menos son contemporáneos, yo soy un poquito más viejo. ¿Se acuerdan de esto? La mano dura contra el crimen. Oh, claro. Como nos vendieron esa pendejada. Y al día de hoy... no ha hecho un carajo. Exacto, ¿no? Y al día de hoy se conoce como Pedro Rosselló y los 40 ladrones. Como Alibaba y los 40 Alibaba y los 40 ladrones. Él nunca sabía nada, no sabe nada, igual que el hijo, igual que Wanda Vázquez. Aquí no ha pasado nada, pero tú me vas a decir a mí que bajo el gobierno de Pedro Rosselló padre, Pedro Rosselló, Víctor Fajardo, todas las atrocidades que él hizo, que estuvo cumpliendo prisión hasta el 2012, 2013, porque se robó un montón de millones de dólares jugando con los de título 1, con nuestros estudiantes. Con la educación del país. Con la educación del país, exacto. Me va a decir que el líder de Puerto Rico no sabía lo que estaba, Pedro Rosselló no sabía lo que estaba pasando con Héctor Fajardo, que se llama Héctor. Víctor. Mano, es algo súper asqueante y el tipo estuvo del 1992 hasta el 2000 haciendo todo ese... Es que acuérdate que el mejor mafioso no es chota. Va a chotear cuando quiere, cuando le conviene. Hasta la muerte, papi. Papi, tú sabes. Mira. Que no quieren asistir a ahora mismo. Papi. Claro, está haciendo más chavo. Para concluir con lo esto de Lela, ¿verdad? De la farsa de Lela, la gente tiene que entender lo siguiente. Desde 1898 al día de hoy, aquí no ha cambiado nada. Solamente ha habido un maquillaje, un nombre bonito para complacer a estadistas, independentistas y autonomistas. Porque, espérate, ¿cómo se llama? Estado Libre Asociado. Suena hasta bonito. Estado Libre Asociado. Mira para qué clase de nombre. Estado, wow. Somos libres. Sí, asociado. Algo es algo. Ok. Obviamente, mira, y voy a volver otra vez a los 50. La idea de esto del Estado Libre Asociado, hay un video que hay en YouTube que ustedes pueden buscar de Muñoz Marín explicando la naturaleza del Estado Libre Asociado. Está con una pizarrita explicando. Y él dice que eventualmente ese Estado Libre Asociado va a transmutar y va a tener más autonomía y va a tener más poderes. Yo supongo, ¿verdad? Porque Truman dijo en el 53 que si Puerto Rico lo pedía, se le iba a dar. Y de hecho, Luis Muñoz Marín, siendo gobernador, se lo pidió a John F. Kennedy. Okay. En su lugar, porque John F. Kennedy sí, está bien, no, claro que sí, te lo vamos a dar. Como no se lo dio, porque el presidente de los Estados Unidos no tiene esa potestad, es el Congreso, le dio un premio de consolación, que fue el premio en la medalla del presidente de Estados Unidos a Luis Muñoz Marín. Pero al día de hoy... Me volaron la cabeza antes de que pudiera hacer algo, cabrón. No, eso pasó después. Primero le dio el premio de consolación, que fue lo de la medalla del presidente a Muñoz Marín. Wow. Sí, sí. Lo estás haciendo bien. Ya que no te puedo dar la autonomía que me estás pidiendo, mano, pues mira, toma ese premio. Para que te sientas bien, la cintita de participación. Exactamente. Ajá. Sí. Y al día de hoy... sí, estamos bien. Al día de hoy, pues, y pasó obviamente lo que dice Luis, que pues, Kennedy falleció, lo mataron. Y pues no pasó más nada. Y pues la semilla de la estadidad como que fue creciendo más y más. Y la gente, porque, ¿verdad? Hernández Colón salió con la cuestión esta de la nueva tesis, que es básicamente la idea de la libre asociación. Ok, para explicarlo rapidito, porque quiero tocar otro tema del 25 de julio. La libre asociación, a diferencia de lo que es el ELA, o, ¿verdad? Como dicen algunos populares, el Estado Libre Asociado Soberano, es muy diferente a lo que es el ELA, porque, primero que nada, el ELA, como ya establecí, es una colonia. O sea, nosotros no, el territorio pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos. Estados Unidos obviamente nos saca un beneficio, nosotros no sacamos ningún beneficio, más allá de, pues, de que aquí hay una bandera americana, de que nos creemos de primer mundo siendo tercer mundo. Y cosas de comercio y tiendas. Sí, realmente es algo estético. La estético. Nos vemos de primer mundo, pero somos un país tercer mundo. Porque podemos viajar con el pasaporte de Estados Unidos. Eso es todo. Lo que decía Hernández Colón, lo mejor de dos mundos. Eres puertorriqueño, eres hispano, pero tienes pasaporte americano. Ok. Yo creo que es básicamente el único beneficio que le sacamos a esto. La libre asociación es un
pacto entre dos naciones libres y soberanas. Actualmente existen 5 tratados de libre asociación, de los cuales 3 son con Estados Unidos. ¿Cuáles son? La Micronesia, me cogiste ahí. Papi, Micronesia. Sí, esto es en... ¿Dónde es eso? Yo nunca he escuchado de eso. Papi, eso es allá en... por Piñones. Sí, por piñones, cabrón. Por piñones. No, estos son archipiélagos en el Pacífico. Ok. Oceanía por allá. Ajá, pues exactamente. Te digo ahora mismito rápido los países que tienen pactos de libre asociación. Dame a ver si lo encuentro aquí. Ok, básicamente son lo que era el territorio del fideicomiso de las islas del Pacífico. Entonces está Palaos, está la Micronesia y se me está escapando uno todavía, Islas Marshall. Ok. Estos son los que son con Estados Unidos. Ok. Hay 2 más que son con Australia, pero ahí sí que me cogiste porque no me acuerdo cómo se llamaban. Pero para efectos de lo que... Pero es algo que no es común. No es algo común porque es una modalidad nueva que viene precisamente de la idea de Mondragón. O sea, esta idea básicamente nace en Puerto Rico, no te vayas tan lejos, ¿verdad? Porque el Tratado de Libre Asociación entre Estados Unidos y los Estados Federados de Micronesia, de las Islas Marshall y la isla de Palau, es del 86, o sea, que es relativamente reciente. O sea, esto no es algo viejo. Años. Ajá. Básicamente, esto es un tratado. Mala mía, que te interrumpa. El argumento de que tiene que ser entre 2 naciones libres, pues ya ahí descarta Puerto Rico, pero nosotros no somos libres, somos una sucia colonia, como dice. Por eso es que es diferente a Lela. No somos soberanos para nada. Exacto, para que eso, inclusive para la estadidad, nosotros tendríamos que tener soberanía, porque los estados de los Estados Unidos tienen lo que se llama la soberanía residual, pero para aceptar la soberanía, ¿verdad? Porque la idea es que recuerda que son 13 colonias que se independizan y se hacen países libres y soberanos y hacen un pacto, una federación donde van a ceder a otro gobierno parte de su soberanía. Esa es la cuestión de la estadidad. Ok, en el caso de la libre asociación no es que cedes soberanía, es que haces un contrato, por lo de esta manera, haces un contrato, 2 países libres se sientan y dicen, bueno, vamos a negociar. Yo te doy esto, tú me das esto. Yo te doy esto, tú me das esto. Así. Por ejemplo, estos 3 estados soberanos, estos estados que tienen, estados no, para que no se confunda la gente, estos países que tienen tratados de libre asociación con los Estados Unidos, entre cosas que tienen, ¿verdad? En ese tratado es el libre tránsito entre ambas naciones. O sea, los de Palaos, por ejemplo, tienen su pasaporte de Palaos, pero ellos tienen libre tránsito para poder entrar a Estados Unidos. Ellos pueden entrar a Estados Unidos, pueden vivir incluso en Estados Unidos, pueden trabajar, pueden estudiar libremente, teniendo su ciudadanía. En el caso de Puerto Rico, como los puertorriqueños ya tenemos ciudadanía, eso no tendría que negociarse. Los puertorriqueños podemos conservar nuestra ciudadanía porque eso así lo decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, punto. O sea, usted nació con su ciudadanía, usted muere con su ciudadanía. Y de hecho sus hijos pueden reclamar su ciudadanía porque son hijos de un ciudadano americano. Pero eso es otro podcast. Díselo a Gigi Fernández. Ajá. No, mano, no. Con Gigi Fernández yo no quiero hablar porque es que... Esa señora está como algo loco, ¿verdad? Yo no sé si está lo loco, pero está tostada. Mira, está más tostada con chistri. Vamos a tocar rapidito el tema de la fecha que se acerca ahora, el 25 de julio del Cerro Maravilla, para entonces ir cerrando esto. Sí, para terminar lo de la libre asociación, es ¿verdad? Una negociación entre ambas naciones. Tendría entonces que Puerto Rico, Estados Unidos, reconocerle la soberanía a Puerto Rico, hacer una negociación, un tratado, firmar ambas naciones y hacer el tratado. ¿Qué pasa? Como es un tratado entre 2 países soberanos, ese trato se puede cancelar. La Constitución de Puerto Rico dice claramente que el estatus de Puerto Rico, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos es intocable. Eso no se puede tocar. Y aunque la ley 600 dice que es un pacto bilateral, eso es la mentira más grande del mundo. A usted y al mundo le mintieron. Okay. 25 de julio del 78.
¿verdad? Esta fecha en Puerto Rico como que sigue siendo incidente de cosas malas en Puerto Rico. Primero fue la invasión de los Estados Unidos. Vamos a tener que hacerle un día feriado, de verdad. Sí. Cabrón. Para algunos la invasión fue algo bueno, fue algo beneficioso, pero bueno, es una invasión militar, sigue siendo una invasión militar. En el 52 pasó la gran farsa esta mentira, este maquillaje que nos dieron, de que, ¿verdad? Hasta hoy. Que exacto, que Seguimos viviendo y seguimos siendo... Seguimos viviendo de la colonia, somos una colonia, somos una burla al mundo. Y en el 78, bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló, que aunque no subió la deuda pública, se dedicó a asesinar y a perseguir gente. Nada probado, esto es supuesta y alegadamente, tengo que hacer ese disclaimer por si acaso. Pero sabemos que la historia está ahí y que bajo la gobernación de este señor pasaron un montón de cosas malas a los puertorriqueños, sobre todo a los independentistas. Entonces, para silenciarnos. Claramente. Porque las carpetas todavía existían, ¿verdad? Que estábamos hablando del FBI. En este caso, las carpetas las hacían la policía de Puerto Rico. O sea, eran puertorriqueños contra puertorriqueños. De hecho, la bandera de Puerto Rico, aunque era legal, todavía te podían parar la policía y decirte, mira, ¿por qué tú andas con esa bandera? Porque recuerda que era un símbolo de independencia. Y este señor, Romero Barceló, Hernández Colón lo hizo también, pero Romero Barceló tenía una dedicación a perseguir los independentistas a tal nivel que cuando empezó esta campaña de liberar a Oscar López, él fue al Congreso a cabildear diciendo que Oscar López planificó el ataque terrorista del 11 de septiembre del 2001. Él estaba asociado a Bin Laden y a Al Qaeda. Imagínate el odio que tiene. Y yo no entiendo porque Carlos Romero Barceló es nieto de Antonio R. Barceló, quien fue presidente del Partido Liberal, que dijo ahorita que el Partido Liberal era un partido autonomista e independentista. Pero bueno, esos son otros 20. Corillo, Sabrá Dios si lo maltrataban. Ajá, Bueno, él tenía una jeva independentista y Eso lo es. dejó y le rompió el corazón y Eso pues fue. ahora odia a los independentistas. Eso Ahí es todo. está. Y bueno, una vez, ¿verdad? Lo que vamos a hablar Victoria, que una de búsquenlo. exacto. Lo que vamos a hablar es un poquito de una desgracia. Mira, ¿te acuerdas que ahorita anoté los nombres y ya los boté? Sí. Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado. Mira, me acordé. Fueron. ¿Quiénes son estos muchachos? Ok, estos eran dos estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Ellos pertenecían a una asociación de estudiantil que era pro independencia. Y fueron convencidos por un policía infiltrado en la universidad de nombre González Malavé. Este señor, González Malavé, los convenció a estos dos muchachos a ir a poner una bomba en una torre de radio en el Cerro Maravilla en Villalba. Villalba es, ¿verdad? Sí. Allí la policía la policía de Puerto Rico los estaba esperando. Obviamente, para disimular la cosa, pues le dispararon a González Malavé, pero obviamente estratégicamente para solamente herirlo, una herida superficial. Y a los dos muchachos los acribillaron. Y de hecho hubo una segunda ráfaga de disparos para asegurarse que murieran. Esto pasa un 25 de julio del 78. Como en Puerto Rico todo tiene que ver con política, y Carlos Romero Barceló se encontraba en Bayamón dando un meeting político sobre la Constitución, a él se le informó inmediatamente, alguien se le acercó, le dijo al oído, supongo que le dijo, el trabajo ya está hecho, y él ahí... El águila está en el nido, le dijo. O algo por el estilo, y dijo Romero Barceló en conferencia de prensa, felicito a la policía de Puerto Rico porque atraparon a unos terroristas y bueno, dio la historia. Esto fue obviamente muchos años ¿verdad? En el 78 él es gobernador, en el 80 hay unas elecciones que se va a la luz, antes de las elecciones irse a la luz estaba ganando Hernández Colón, cuando vuelve a la luz Carlos Romero Barceló estaba adelante, pero los populares ganan el Senado y ahí se hicieron unas vistas públicas donde se logró probar la culpabilidad del alto mando de la policía de Puerto Rico sobre el caso de Cerro Maravilla. El único que no pudieron vincular con el caso fue el gobernador. Eso pues, pregunta. ¿A toda esa gente los arrestaron? Todos ellos los arrestaron, sí. ¿Todos cumplieron tiempo en prisión? Sí. Ok. Yo no sé ustedes, pero yo veo el paralelo entre eso que pasó con lo que está pasando actualmente en Estados Unidos con el racismo y la masacre de los negros.
esta cuestión es un paralelo, ¿viste? Está fuera, un poquito más en la tangente, ¿verdad? Pero esta cuestión de persecución a ellos por ser negros y acá el puertorriqueño por querer la independencia. Son dos cosas totalmente diferentes, pero hay un paralelo. Porque claro, si hay nos una ponemos lucha a hablar social. de Malcolm X, nos ponemos a hablar de Martin Luther King, representaban más o menos lo mismo. Sí, tiene un paralelo en el sentido de que tiene un paralelo en que están luchando contra el sistema. Hay un pedido social justo, porque si a usted no le gusta la independencia, está chévere, pero la independencia es un reclamo justo de cualquier pueblo. Y aunque usted no lo quiera reconocer, Puerto Rico es una nación, y me gustaría eventualmente hacer un podcast definiendo que Puerto Rico no solamente es una colonia, Puerto Rico es una colonia, es un país, es una nación y es una república. Pues ese es el sistema de gobierno que tenemos, pero nada, eso lo dejamos para otro tema. Pero sí, hay unos paralelos, claramente. Hay una persecución porque hay un grupo de personas que en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que son los negros, es una minoría. En Puerto Rico también los independentistas representan una minoría. Están haciendo un reclamo justo, lo están persiguiendo por ese reclamo justo y de la manera en que se le impone la ley, la policía. Es la exacto. Es el Estado, es el Estado. Es como que vamos a callar a esta gente sí o sí. Mira, las carpetas eran una modalidad de la policía de Puerto Rico que ahora no la necesitan tanto porque ahora con Facebook uno mismo se carpetea. Uno mismo, sí. Pero básicamente la carpeta era, para los que no saben lo que es la carpeta y nos están escuchando o nos están viendo, era que un agente de la policía, primero del FBI, después luego fue la Policía Insular y eventualmente la Policía de Puerto Rico, pues por ejemplo, si Luis, ¿verdad? Estaba en la plaza pública y decía, no, yo soy independentista, y un policía te escuchaba, él llamaba a su comandante, mira, tengo un posible sospechoso independentista. Tengo un pelú aquí, ¿qué hago? Pues nada, le asignaban, pues, ¿cómo se llama? Investigamos, no, se llama Luis Feliu Rivera, vive en Bayamón, ok. Pues la asignaban a un agente que lo perseguía, ok. Hoy es domingo, fue a la casa, se metió a la computadora, está hablando con otros 2 revolucionarios ahí raros. Está viendo Pornhub hace 2 horas. Exacto. Literalmente los seguían a todos. E inclusive pasaba de que, por ejemplo, si Javier iba a una entrevista de trabajo en X compañía, cuando él salía de la entrevista de trabajo, el agente iba, le decía, mira, no te quiero alarmar, pero la persona que entrevistaste ahora es independentista. Y podían llamar a Javier y decirle, mira, lamentablemente pues no te podemos dar el trabajo. Muchos independentistas tuvieron que mudarse de Puerto Rico porque le hicieron la vida imposible. Es verdad que hay carpetas tan sencillas como que, bueno, pertenece al PIB, votó PIB, pero pero hay otras como la de Albizu Campos, que literalmente todos los movimientos lo estaban escritos y son enormes esas carpetas. Mira, José y Javi, yo tengo 35 años. Cuando yo entro a la Universidad de Puerto Rico en el 2003, de parte de mi familia, tuve 2 consejos. Bueno, tuve muchos consejos, pero los más importantes. De alerta por mi seguridad, no en lo académico, fueron 2. No te metas a los baños, porque ahí violan gente. Y no te metas con los de la FUPI, no filmes nada de la FUPI, porque te van a carpetear. Esas fueron las únicas 2. Y yo me recuerdo que yo de prepa, en el 2003, 2004, hacían como unos booths, unas besitas con los de la FUPI. Mira, para que te unas a nosotros. Y yo, para allá no voy a mirar, pues ahí es que carpetean a la gente. Ajá. ¿Sabes? Que es algo mi papá me había hecho ese mismo acercamiento cuando me fui para San Juan. Es algo que nuestros padres, nuestros abuelos nos han inculcado, ¿verdad, Javi? Pero te voy a decir algo. Mi papá, que Dios lo cuide donde quiera que esté en estos momentos, él es diácono de la Iglesia Católica. Él no se vincula con ningún partido político, pero él cree en la independencia de Puerto Rico. Tú sabes, él está él es pro Puerto Rico, punto y se acabó. Y en un momento dado en su vida, yo sé, él nunca me lo ha dicho, pero yo sé que él estaba más para la cuestión de la independencia, pero él nació en el 55, cuando estaba pasando toda esta revolución
por los nacionalistas, la masacre de Ponce, Albizu Campos, todo este revolú. So, creció con esta cuestión del miedo al carpeteo. Y esa era una de las cosas que me lo decía. Y él dice, y él piensa que él está carpeteado. Porque papi es maestro también. Y él estuvo en todas las huelgas del Departamento de Educación desde los 90, con la telefónica, toda esa cuestión. Bueno, si él tiene carpeta, se supone que la policía se la haya entregado cuando derrogaron la, ¿verdad? Porque bajo la gobernación de Pedro Rosselló, bajo la ley, preguntarle a ver si en verdad tiene una carpeta o no. Sí, porque cool. yo conozco gente que sí le entregaron las carpetas, porque bajo la gobernación de Pedro Rosselló se hizo una ley para que se dejara de esta práctica de las carpetas. Oye, ¿en qué año mataron a Filiberto Ojeda? En el 2006, me parece, 2007, por ahí. Él estaba, Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal Acevedo Vilá era gobernador de Puerto Rico. Y cuando salió Calle 13. Exacto. El primer disco de Calle 13. Sí, 2006, de seguro, 2006, 2007. ¿Le habrán entregado la carpeta a Filiberto? Tacho. ¿Pero para qué? Yo creo que después de eso fue que hicieron lo de las carpetas. El punto es que, ¿verdad? Lo que pasó en el 78, ¿verdad? Fue un acto, ¿verdad? Que fue repudiado por todos los sectores del país. Esto internacionalmente. Sí, repudiado. Y de hecho hay una película de Hollywood que se basa, no me acuerdo ahora mismo el nombre, porque tampoco fue muy buena, que digamos, pero sí se basa en los hechos de lo del Cerro Maravilla. Y Carlos Romero Barceló se jacta diciendo que es inocente de todo, pero algo tuvo que ver, man. O sea, no me digas que el superintendente de la policía, que es tu mano, es la persona de confianza que tú pones en esa agencia, y que sabía todo esto y no te dijo a ti. O sea, y aparte que sabemos el odio que Romero Barceló... Para querer incriminar a unos jóvenes. Para llevar un mensaje, porque él mató a esos dos para mandar un mensaje de que la independencia no es algo bonito para Puerto Rico. Sí, porque eso es lo que te va a pasar. Uh-huh. Exacto. Y muchos independentistas tenían miedo en ese entonces y muchos se tuvieron que ir de Puerto Rico. Porque, y de hecho, desde siempre, desde tiempos de España, ser independentista en Puerto Rico es un peligro porque te van a matar. Eso de ser independentista es casi vinculado con el crimen. O sea, sí. Mejor tira drogas antes de ser independentista. Yo creo que ese miedo yo creo que ese miedo se ha ido perdiendo poco a poco, pero muchos de nuestros abuelos ¿verdad? Y padres todavía, que de algunos de nosotros, ese momento pues, lo sienten así. Yo, por ejemplo, que lo que tengo son 29, pues yo no viví tanto esa persecución, pero estoy consciente de ello porque uno estudia historia, estudia ciencias políticas, y mi papá está vinculado con el movimiento de independencia de Puerto Rico. O sea, yo sé, ¿verdad? El resto de mi familia, Dios mío, lo voy a admitir, pero mi familia básicamente es popular. Pero sí, bueno, esa es la tragedia de mi familia, pero bueno, nada. Pero mi papá, pues no. Mi papá estudió y entendió que pues, su camino era ser independentista. Y ha estado vinculado con diferentes movimientos, ¿verdad? Como lo que pasó en Vieques, la huelga de la Telefónica, entre otros, lo de los presos políticos, entre todo este tipo de luchas. Y pues obviamente entiendo, ¿verdad? Lo que es ser independiente, aunque yo no me identifico como independiente, pero entiendo, ¿verdad? Por la situación de mi papá, pues sé lo que es ser independiente de Puerto Rico y el rechazo que la sociedad le da porque te tildan de loco, te tildan de comunista, te tildan de criminal, te tildan ¿verdad? De un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con... Claro, y lo cómico es, y aquí vengo, ¿verdad? Con otra pregunta. Al sol de hoy, el gobierno de Puerto Rico, en su mayoría, en el tiempo que se ha votado, ha sido PNP. ¿Cierto o falso? ¿Estoy correcto? La mayoría de las veces. Eso es... Yo creo que es bastante compartido, pero sí, porque en los últimos 20 años podemos decir que el PNP ha tenido control, porque recuerda que en la gobernación de Acevedo Vilá, el único popular era él. Técnicamente podemos decir eso, aunque no sea completamente cierto y completamente correcto, pero básicamente han tenido suficiente tiempo en el poder como para... En el poder, ajá. Lo cómico es que hay más miedo
para la independencia que el Estado, y sin embargo, la mentalidad es, oye, si gana un gobernante independentista, la mentalidad es esta de que, diablo, en 4 años vamos a ser independientes, del Puerto Rico se va a joder. La Pero sin mentalidad es embargo, que el 2 de enero quitan los cupones, quitan el plan 8, quitan el seguro social, quitan la exacto, PKPL, se va la bandera se va gringa. todo. No, señores, Eso no es lo que pasó se el Oye, piensa. proceso. Entonces, pero ¿con qué tú tenemos vas los a PNP que han pagar? tenido más tiempo y no ha pasado nada tampoco. So, Exacto, ese miedo es la estadidad está más lejos que ridículo. nunca. Ajá, Exacto. es ridículo pensar Y eso. actualmente cercano hay de un que el gobierno PNP. 2017 nos querían vender para el Ujú, carajo. Sí, exacto. Y te es como digo que, bueno, si en más. 4 años no han podido hacer la fucking estadidad, en 4 años no vamos a poder tener la independencia tampoco. No, Mira, claro que Puerto no. Rico lleva 60 años y corrígeme si me equivoco, Josean, pues esto es give or take, pero alrededor de 60, 70 años jugando a quién administra la colonia. No Exactamente. importa el Ujú. partido, quién administra Volviendo, esta pendeja. volviendo al ELA. El ELA es la ilusión. Los americanos son gente de ELA que hay que admirarlo, porque los americanos crearon la colonia perfecta. La colonia clásica de los imperios del siglo XIX hacia atrás, la metrópolis enviaba al gobernador, al gobernante. Los americanos dijeron, espérate, vamos a hacer que los mismos que están colonizados se autogobiernen para que crean que todo el desbarajuste es culpa de ellos. Nosotros nos seguimos aprovechando de ellos. Ellos administran ese desbarajuste y si hay algún problema, pues hacemos algún ajuste que fue la ley promesa. O sea, ellos lograron crearla porque vélate que en Puerto Rico no, mucha gente tiene la noción de que en Puerto Rico la colonia no existe, sobre todo la mayoría de los populares. O los PNP, como han insistido con el tema de la colonia, se han acoplado de que Puerto Rico es una colonia, pero los populares no. Los populares, recuerda que los populares la mayoría de los populares no son Carmen Yulín. La mayoría de los populares son Eduardo Bate de la vida, Charlie Delgado de la vida, Ultraderecha. no necesariamente ultraderecha, pero sí lo suficientemente conservador para pensar que Lela es una cosa buena. Y no se han dado cuenta que Lela, vuelvo y repito, es un maquillaje. ¿Verdad? Y todavía están viendo el ELA, fue lo que nos trajo las carreteras. Sí, sí. Oye, chicos, estamos en el 2020. Sí, entonces. Todavía no han arreglado las putas carreteras. el problema es que recuerda, la colonia es colonia porque los puertorriqueños sí la administramos. Pero es como, por ejemplo, recuerda que la mayoría de fondos, algunos de las agencias, como el Departamento de Educación, vamos a ponerte ese ejemplo. El Departamento de Educación es el departamento que más fondos, tanto federales como estatales, recibe. Ahora, como la mayoría de ellos son federales, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Como no tienen sentido de pertenencia, porque como Puerto Rico no es un país libre, pero tampoco es un estado, el político y el burócrata no tienen un sentido de pertenencia con ese dinero. Ese dinero pues vino de allá, eso no es mío. Cayó del cielo. ¿Qué hacemos? Exacto. Pues yo puedo como robar ahora, de eso. Con todas las revoluciones de la pandemia. Exactamente. El gasto de chavo, confía, yo tengo una tienda. Eso es una colonia. Eso es literalmente una colonia. ¿Que la administramos los puertorriqueños? Sí. ¿Que la administramos bien mal? Sí, también. Porque no, tampoco, los puertorriqueños tenemos también toda la culpa en eso. Sí, en el sentido. El 90% de la culpa la tenemos. El otro 10% es porque simplemente nos dan el empujón. Exacto, porque las colonias están diseñadas, las colonias se diseñan desde la corrupción misma. Pero da la mala pata que nosotros, como somos los que administramos la colonia, está la corrupción natural más la corrupción colonial. Entonces lo que tiene es el despingue que tenemos hoy día. Que eso es otro tema, eso es otro tema a debatir, ¿verdad? Porque es muy complejo. Corillo, by the way, es el que nos tiene ahora mismo entre la vida y la muerte, literalmente, porque nosotros no tenemos jurisdicción sobre el aeropuerto. Es precisamente. Estos vuelos están llegando para acá a Tutiplén y a Dios que reparta suerte, porque las medidas que ha tomado la gobernadora, no sé si se metieron a las redes sociales sábado y domingo, ¿sabes? Ayer y hoy. Las playas están empaquetadas y los turistas están por ahí a lo loco. ¿Qué pasó? Es precisamente eso lo que estás diciendo. La colonia, el síntoma de la colonia con la cuestión de la pandemia es que las fronteras, Puerto Rico no tiene control de la frontera y como en Estados Unidos la actitud es de que esto no es algo grave, pues déjalas abiertas. Bueno, entonces, en abril estaba el alcalde de Vieques en la playa con un par de policías
y las lanchas de los gringos llegando. Y es como que, ¿pero qué está pasando aquí? El gobierno estatal no está haciendo un carajo. No estás ejerciendo nada. En cuanto al revolú de la pandemia, el gobierno no ha servido. No Vamos hacen un más para atrás. carajo. Ni para María funcionó, ni para los terremotos Exactamente. funcionó, y ahora mucho menos que esto es algo mundial. No solamente el tema de que la pandemia, ¿verdad? Toca al gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Que es ¿verdad? Que lo que dices tú que es mundial, es el hecho de que como somos colonia tenemos limitaciones, pero nos han dado un cierto grado de autonomía y no hemos sabido aprovechar esa autonomía. Entonces, Ajá. ¿cómo tú pretendes venderle a Washington que podemos ser Estado? Si la estadidad básicamente es la cumbre de la autonomía, si te lo pones a ver, Claro, es el grado más claro. alto de autonomía. Pues, ¿por qué? O sea, tú teniendo ese grado de autonomía, tú estadista e inclusive tú popular, ¿por qué no has sabido administrar sabiamente el territorio para que si tú eres popular, para que te den más autonomía, y si tú eres PNP, para que te den la dichosa estadidad? Porque si le pruebas a Washington que tú te puedes administrar bien, te va a dar la estadidad. Más sin embargo, lo que te dieron fue la ley promesa. Te voy a dar un ejemplo con eso que estás mencionando, ¿verdad? Algo que está pasando ahora mismo. Yo soy gerente de una tienda de ropa y trabajo en el mall. Esto está abierto por toda la cuestión de la pandemia, pues ya estamos abiertos normal. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos nos regala $1,200. Presidente Trump lo hace. Pam, justamente cuando empieza la pandemia. Exacto, Entre comillas, comillas. porque... Sí, porque eso sale de todo lo que nosotros estamos exactamente. invirtiendo. Pero se llama, ¿cómo se llama? Incentivo económico. Un incentivo económico. Ok, nos lo dan justamente cuando está todo cerrado, que no podemos hacer nada con esos 1,200. Pasa también la cuestión del desempleo, que se inventan 600 pesos más. Son los que cogieron desempleo, que todavía hay un revuelo con eso, pero los que han cogido desempleo cogieron un dinero bastante sustancial. Los que cogieron, porque yo al día de hoy no he cogido nada, ni un centavo. Nosotros tampoco. Wow, pues yo gracias a Dios pude cogerlo hace como 2 semanas, me lo pagaron. Coño, por lo menos. Sí, pero estuve ahí también machucando. El punto es... No fue algo fácil. Ajá. No. Ajá. El punto es que, ok, ese dinero está, independientemente de dónde salió. Si yo te doy chavo a ti, y yo sé que tu casa está, tu toilet se está cayendo en canto, tú no puedes echar una criolla porque tu toilet está roto, y yo te doy dinero a ti, te doy mucho dinero. ¿Qué dinero suficiente para tú arreglar ese toilet? Y lo que te sobre, pues tal vez a guardarlo, invertirlo en algo que verdaderamente le puedes sacar un provecho. Ahora bien, tú vienes y gastas todo ese dinero en cosas totalmente innecesarias, bajo un momento de crisis, de caos, que te da a entender. Tú vas para Plaza del Sol y en vez de irte para Home Depot, te vas para Walmart y te compras un televisor. No te compras inodoro. Ya está. Habiendo un televisor en tu casa. Mira, un ejemplo bien grande. Mira mi tienda, es una tienda de ropa. Es una tienda de ropa, loco. Y ahora mismo cerraron todo. Ya no hay chinchorro, todo eso lo cerraron. Cine lo cerraron. La gente viene, no tengo promociones. Las promociones que yo tendría por el año, que es el uno y el otro mitad, no tengo nada de eso, está todo en precio regular. Y la gente me está gastando, una persona me gasta $300, $400. Wow. En ropa, que tú no la puedes usar en jangueos porque no hay, cine porque no hay. O sea, ¿qué tú haces con esa ropa? ¿Qué tú haces con esos tenis que cuestan $130 en un momento de pandemia que si la cosa sigue, puede empeorar más en algún momento, o si se mantiene con este kitipón, o sea, ¿qué realmente estás haciendo con ese dinero? O sea, de momento se va a acabar y te vas a quedar pinchado. ¿Ves? Porque te dieron los chavitos, pero... El puertorriqueño estuvo los primeros 3 meses, 2 meses y medio, marzo, abril, principios de mayo, y no funcionó. No funcionó y la curva, como le dicen, bajó y todo. Pero una vez abrieron las puertas, es como dicen en el barrio, se abrió el cercado, se escaparon los puercos y Luis, por ahí para abajo. ¿Tú te acuerdas que cuando empezamos este podcast, que tocamos el tema del COVID, hablamos en un momento dado que el actual secretario de Salud dijo en primera instancia que el actual dijo... espérate. Ajá, el actual, ok. Ajá. El que dice que Dios está con él. Ajá. Se me escapó el nombre ahora, pero el que es actualmente secretario de Salud. Después de Longo, el tipito este. Ajá. Dijo que el pico de casos se iba a dar en verano. Después se retractó
Después se retractó, que lo dijimos en el podcast, Sí, que recuerdo no, que eso va a ser, también. va a ser la semana que viene el pico y ya después de eso va a estar todo chévere. Vélate que los datos, porque eso me imagino que fue la gobernadora que dijo, cállate la boca, no digas eso. Los datos están comprobando de que sí, en efecto, el pico se está dando ahora, Ahora. en julio, y él lo dijo. Él lo dijo en abril, cabrón. En abril, mayo, por ahí. Y cuando empezó todo este revolú. Y va a haber otro, y y se va a haber otro en retractó. noviembre. Definitivo. Y el tipo se retractó por la cuestión política, porque volvemos al episodio anterior, que estábamos hablando de eso. Todo tiene que ver con la dichosa primaria. Todo lo que está pasando ahora mismo, esa orden última ejecutiva es de la cuestión de la primaria. Y no sé cómo llegamos a esto, de la cuestión colonial con esto, pero el punto es ese. O sea, los gobiernos, lamentablemente, que nos han tocado autónomos desde el 48 hasta el día de hoy, siguen siendo gobiernos coloniales que no han sabido aprovechar esa poquita autonomía que nos han dado y, por el contrario, hicieron un desbarajuste que nos dieron ley promesa, que es contrario a cualquier cosa democrática. Es un retroceso a la autonomía que nosotros teníamos, porque si en el 52 nos dieron más grado de autonomía, en el 2016 la revirtieron y muchos expertos dicen que nos llevaron a la ley Foraker, o sea, al principio. O sea, que déjense de los populares, esto es un mensaje a los populares. Este próximo 25 de julio, no celebren la Constitución de Lela, no hay nada que celebrar. Muñoz Marín y Harry Truman los engañaron, a usted y al mundo. Estaban arrebatados con opio, olvídate de eso. No lo dudo. Y no bebiendo pitorro. Bebiendo pitorro en la bañera, de la bañera de Muñoz Sí, Marín. que al contrario, el 25 de julio es un día trágico. Lo único bueno que iba a pasar y no pasó fue que Ricardo Rosselló casi renunciaba el 25 de julio, pero nada, Oye, renunció el 24. Corillo, si se han quedado escuchando hasta ahora o escucharon a mitad y llegaron hasta aquí, sea cuál sea la razón, queremos aprovechar para decirles que este podcast se creó, el Resaltador de la Realidad, encaminado a lo que son las elecciones de noviembre. Queremos, de aquí, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a estar orientando a la gente y evaluando a los candidatos, a los partidos. Vamos a estar enfusivamente como que analizando y orientando. Las plataformas de gobierno, los candidatos y los partidos. Vamos a empezar ese análisis, ¿verdad? Porque ya todos los capítulos anteriores han sido como que una introducción a eso. Este capítulo que va a salir este próximo martes 22, si no me equivoco, es el martes 22, ¿verdad? Sí. 21, creo que. No tengo idea, dije que sí. Hoy es 19, sí, 21, es correcto, martes 21. El 24 nos vamos live, ¿verdad? Aprovecho para dar el anuncio. El 24 de julio nos vamos live en Facebook a las 8:30, si no me equivoco, hablando sobre lo que inspiró la creación de este podcast, que es la renuncia de Ricardo Rosselló, que fue un evento histórico sin precedentes. Vamos a ir a recapitular todo lo que pasó en ese verano del 19, lo que llevó a Ricardo Rosselló a renunciar, no solamente las palabras malas y las poca vergüenza que se salieron en el chat, sino vamos a hablar de otras cosas. Y es Facebook Live, Corillo, que pueden tirar comentarios, lo Exacto. vamos a estar leyendo, pueden interactuar con nosotros. Vamos a tener ese live. No sé quiénes vamos a estar, pero vamos a estar. Es lo importante. Por lo menos tú y yo vamos a estar. Si Javi siempre se quiere apuntar, Sifu, Yesiel, Lo hacen todo lo posible. pues Jesús. Jesús yo creo que dijo que sí, pero nada, para no prometer nada, pero sí vamos a estar el 24 live hablando de eso. De ahí vamos a brincar el próximo, la próxima semana, ya analizando las primarias del Partido Popular y las primarias del Partido Nuevo Progresista. ¿Cuándo son las primarias? ¿10 de agosto? El 9 de agosto. Como 20 y pico días. 9 de agosto va a estar la primaria del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Por el Partido Popular Democrático están Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, Charlie Delgado, alcalde de Isabela, y Eduardo Batia, senador del Partido Popular y expresidente del Senado. Pregunta, lo que quiero es su opinión. Dímelo, Javi. ¿Quién ustedes creen que va? Porque yo sé que ustedes no van a ir a votar en las primarias. Me lo imagino. No tengo intención de...
José y yo por lo menos sabes. Sí, yo tampoco. Yo sé que la cae. Pero entonces, su opinión. ¿Quién usted cree que va a ganar esa primaria Las de los populares? La de los populares. Yo Sí. veo a Charlie ganando porque la percepción pública ¿Qué? yo lo veo ganando a él. A Yulín yo no la veo ganando y mucho menos a Eduardo Batia. Y menos con el comentario que se tiró Mira, te voy a hablar bien claro, José. Estas primarias para mí, Luis Feliu, las va a ganar Eduardo Batia. Y va a ser lo peor movimiento estratégico que va a poder hacer el Partido Popular Democrático. Mira, si Eduardo Batia gana las Yulín no va primarias, para ningún lado y Charlie Yulín Delgado no va para ningún lado porque él no lo Porque conoce usted piensa que Yulín la no gente va. que la gente que iba a votar por el partido, por Eduardo Batia y el Partido Popular Democrático son viejos, cabrón, que solamente van a votar porque han visto a Eduardo Batia. Ah, mira, este muchacho, pero a Charlie Delgado no lo conocen, cabrón. bueno, pero la percepción pública y las encuestas lo ponen adelante. Es que de los tres, el menos malo es Charlie Delgado, esa te la Por doy, eso. cabrón. Por eso, yo lo veo ganando. Ahora, si Eduardo Batia gana la primaria, déjame decirte que ese es el fin del Partido Popular. Yo pienso que Batia va a ganarlo. Yo no creo que gane. Papi, que nos escucha siempre, dice que Carmen Yulín. Y dice, anótenlo ahí, que Carmen Yulín va a ganar la primaria y gana la elección. Puede serlo también. Puede ser una sorpresa, yo no te digo que no, que puede ser una sorpresa, pero yo no la veo porque es que lo primero, si gana la primaria, no gana jamás y nunca la elección general, porque lo primero que van a poner es la foto de ella con Oscar López y los PNP van a utilizar esa foto para meter miedo con la independencia. Lo que estamos hablando la última hora y media. Pero ok. Ahora mismo estamos en una vertiente histórica. Desde las elecciones pasadas, que se vio el spike en los votos para Alexandra Lúgaro. Sí, pero ahora una cosa son las primarias, otra cosa son las elecciones generales. Okay, pero real. ¿a dónde tú vas, Javier? Histórica que como que hay más gente que está más pendiente, más aware de que, ok, espérate, tenemos que salirnos de estos dos rincones. De hecho, no, claro. ¿Entiendes? Pero que no se van a dejar llevar mucho por eso. Mira este análisis que yo doy, que lo hemos dado en los otros capítulos, que lo vamos a seguir abundando. Yo aún así estoy de acuerdo contigo, pero veo al PNP ganando. ¿Por qué? Porque la base del Partido Nuevo Progresista es una base electoral bien sólida. Y por más que el Partido Popular sea un partido necrosado, partido muerto, que no me escuche mi tío, ni mi abuela, es un partido que tiene todavía una base electoral bastante fuerte, más débil, pero sigue siendo fuerte. Ahora, yo en el mejor de los escenarios, yo lo que veo es lo siguiente: Partido Nuevo Progresista gana las elecciones y Victoria Ciudadana, liderado por Alexandra Lúgaro, logra ser el partido de minoría reemplazando al Partido Popular. Ese es el mejor de los escenarios. Yo pienso que eso pudiera ser una opción, pero es que se me hace difícil pensar que ganen los PNP, por cuestión de que ya llevamos mucho tiempo con ellos y con la cuestión que ha pasado. Precisamente porque lleva mucho tiempo. No, sí, yo sé. Pero Javi, llevamos 13 episodios con el de hoy diciendo que los PNP van a ganar estas elecciones en noviembre. No queremos que pase. No, sería horrible. Ojalá no ganen. Estamos esperando el milagro, pero es que todo apunta a las encuestas, toda la historia. Porque yo como politólogo, Pierluisi o Wanda Vázquez, por eso es que son tan importantes estas primarias. Wanda no va a ganar. Eso es real. Pero yo no veo que Wanda gane la primaria, pero si ganase la primaria, gana las elecciones, lamentablemente. ¿Por qué? Porque recuerda que sí que estamos bien jodidos. Porque recuerda que no creo que gane, no creo que gane, pero puede ganar la primaria porque tú pones en el PNP a Toño Bicicleta y ganas las elecciones. Porque no, pero yo creo que Pierluisi le va a comer las primarias. Sí, porque Pierluisi tiene, aunque tiene un historial malísimo, Pierluisi también, pero tiene la cara más lavada porque lleva 4 años fuera de la política. Y recuerda que en Puerto Rico la gente olvida rápido. Sí, claro. Y además de eso, que tiene una trayectoria política también. Versus Wanda Vázquez, que simplemente pues cayó ahí de paracaídas. Cayó de chepa, ¿entiendes? Y él fue comisionado residente, toda la cuestión. De que sí, hay un historial político ahí que se la va a comer. Por eso es que ella no quiere darle el debate. Porque ella no quiere darle el debate. Y lo que dijimos en el podcast pasado, mala mía que te interrumpa, Javi. No hay problema. Wanda Vázquez cae derrotada ante Pierluisi en agosto 9 y la tenemos hasta el 1 de enero como gobernadora.
y no hay nada más peligroso que un animal salvaje herido y acorralado. Tienen que Sí. tener mucho cuidado con todo lo que pase de agosto a enero. Porque Así va a ser Lo ideal mismo, sería que la cálido todo pudiéramos esto de votar la ahora. pandemia. sí, pero pues Por eso lo del no puedes impeachment. pedir, no puedes pedir un milagro Sería- dos veces en el mismo cuatrenio. Ya Estaría tuvimos el cabrón. milagro de Ricky, Estaría pero cabrón. pues, Mira, Estaría Corillo, anyway. ¿nos vamos a ir o que vamos a Sí, quedar no, aquí 2 ya, horas, cabrón? terminando rápido los anuncios, recuerden, próximo capítulo, el live el 24 de julio en Facebook, básicamente una reflexión del verano del 19, vamos a estar recapitulando un par de cosas, hablando bastante informal, no vamos a ser vamos a hablar más bien de las experiencias y toda la cosa, con lo que pasó, que fue un evento totalmente histórico, que tiene sus paralelos históricos en la historia de Puerto Rico, valga la redundancia, pero que definitivamente no tiene precedentes, ¿verdad? Que un gobernador electo renuncie, porque sí se han dado que gobernadores hayan renunciado, pero eran nombrados, que no fueron electos por el pueblo. Yeah. Luego de eso vamos a estar analizando la primaria, PNP y Popular, o sea, todos estos temas que estuvimos tocando en estos últimos minutos los vamos a llevar a fondo, so que no se pierdan eso, que es muy importante. Y nada, Luis, dime dónde te pueden conseguir a ti. Corillo, la única red social que yo uso como artista es El Hombre Lobo en Instagram. Así mismo corrido, El Hombre Lobo. Soy artista gráfico, artista plástico, cualquier cosita me tira un DM, cualquier comisión, estoy a la orden para servirle. Javi, dímelo. Tú tienes el Pues, podcast. Yo tengo un millón de cosas. A mí me consiguen en mi podcast que de música. Hablamos de música. Se llama Escape Sonoro. Con toda la escena independiente musical de Puerto Rico. Voy poco a poco trayendo conceptos Está muy para bueno. ayudar a los demás. Escúchenlo, Además, que está muy, muy bueno. Gracias. De hecho, gracias por invitarme. Ha sido súper fun tener otro tipo de conversación más allá de la música. También me encuentran en todas las redes de mi banda musical, se llama Mil Raíces, que pueden escuchar también. El disco está en todas las plataformas digitales. Y a mí me encuentran como Javier González en Facebook, como Jagovier, con H entre medio raro para encontrar, pero lo encuentras Jagovier en Instagram. Jagovier, ¿con dónde está la H? Pero lo estoy escribiendo para ponerlo acá. Ok, Jago V. Ajá. Ajá. V-H-I-E-R. V-H-I-R. Eso es en Instagram, ¿verdad? Eso es Instagram, ya. Ok. Es la más que uso realmente, Facebook. Para los que Hace están un- viendo, aquí lo tienen. Jagovier en Instagram. Y Papi, el y te voy a podcast ti- Escape Sonoro. Escape Sonoro, y te voy a tirar la línea que no sé si la tienes abierta todavía, la línea de... La línea de Sí. ropa la tengo cerrada por cuestión del COVID. Ok, Está todo ok. atrasado y no quise como que seguir bregando con eso hasta que bregue el COVID. Pues una marca de ropa se llama Pyromancy Apparel. Es ropa Yes. de arte que yo hago porque yo trato de ser artista. No lo soy, pero trato de serlo. Feliu está más adelante que yo en eso. Mira, él me ayuda a mí en lo que es la música, y yo le ayudo a él en lo que es arte En lo que es el gráfico, arte, y nos ayudamos, exactamente. porque de esto se trata, ¿no? Sí, exacto. Luis, el proyecto tuyo que tienes con el resaltador de los ¿Qué cómics. proyecto, papi? Tíralo se ahí. llama... Tíralo ahí, dale. Mira, Corillo, yo soy un artista bien old school, pero me estoy modernizando, y ya creé la página en Instagram que se llama El Resaltador Comics. Ahí nosotros, lo que es el resaltador de la realidad, Josian y yo, y los que quieran contribuir, eso está abierto a sugerencias. Voy a tirar animaciones, ilustraciones, cómics, arte, cualquier cosa que tenga que ver con los temas, de verdad, y vamos a tirar de todo. Y los puedes buscar. Josian, lo pusiste mal. Creo que ¿es resaltador cómics o es el resaltador cómics? No, creo que es resaltador cómic, pero si era así, lo puse mal, metí la pata, ya se va así. No, estoy al garete. No, estoy seguro que es resaltador cómics. Estoy seguro que está bien como lo están viendo en pantalla. Ok. Nada, lo buscan, que Luis va a estar tirando esos artes, ¿verdad? Porque la sátira política sin la caricatura no es sátira política. Definitivo. Acuérdate que el arte de vanguardia es bien importante, y camino a las elecciones más que nunca. Bueno, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, a José Antonio RO91 en Facebook, Twitter e Instagram.
Y al Resaltador de la Realidad lo pueden buscar en www.elresaltadordelarealidad.com. Ahí se enlaza a Facebook, Twitter, Instagram, al blog, que bisemanalmente estoy escribiendo algo. También al podcast en formato video y en formato audio. Nos pueden conseguir en cualquier proveedor de podcast, así como también en YouTube. Recuerden suscribirse para que les llegue la notificación. Si no, pues nada, se van a la página y ahí están todos los capítulos que los pueden ver y escuchar. Nada, hasta aquí llegó este capítulo de hoy, así que hasta la próxima semana. Recuerden que la próxima semana nos vamos live, que es el viernes. El viernes, conmemoración de la renuncia de Ricardo Rosselló. Vamos allá. Y Javi, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y les felicito por el podcast. Gracias. Me pompea que todavía estén bregando con esto desde hace varios años que lo están haciendo. 2011. Papi, así en mismo la es. casa, papi. Yeah. So, de verdad que felicidades y muchas gracias. Nos fuimos. Dale. Nos fuimos, dale.